Muy buenas tardes a todos. Tenemos el tiempo más importante, con toda probabilidad, de nuestro servicio, que es la reflexión en el texto sagrado, la palabra de nuestro Dios. Estamos reflexionando en el Evangelio de Marcos y estamos en la sección del capítulo 11. Marcos, el evangelista, en el capítulo 11 inicia con la semana en la que Cristo entra a Jerusalén para cumplir con su misión que tiene que ver con la redención del hombre y el perdón de los pecados. Sin embargo, Marcos narra que cuando Cristo entra en Jerusalén, entra en un pollino, un hijo de asna, montándolo y entrando a Jerusalén, bajando por la cuesta del Monte de los Olivos, y ya desde ese lugar una gran multitud lo aclamaba llamándole Hijo de David. Hosana, sálvanos, el reino de nuestro padre David que viene, bendito sea el que viene en el nombre del Señor. Y el Señor se da cuenta que este pueblo que lo aclama, que lo alaba, realmente en su corazón no tiene una convicción verdadera o genuina de que Jesús sea el verdadero Mesías. Porque es la misma multitud que lo aclama en este capítulo, que días después también gritará con mucho fervor: crucifíquenlo y dennos a Barrabás. Posterior a esta escena, se nos dice que Cristo entró a Jerusalén ya muy de noche. No había nadie en la ciudad, no había nadie en el templo, y Cristo, entrando a Jerusalén, lloró amargamente y dijo: si supieras lo que hoy es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos. Cristo se lamenta de un pueblo lleno de apariencias, un pueblo que con sus labios lo honra y sin embargo su corazón está lejos de él. Inmediatamente al otro día en la mañana, Cristo regresa a Jerusalén, pero en el camino, capítulo 11 de Marcos, versículo 12 al 14, el evangelista nos narra algo muy interesante. Repito, esto aparece en el contexto en el cual Cristo se da cuenta que la población de Jerusalén, la ciudad del gran rey, la ciudad de David, lo aclamó cuando entró, y sin embargo tiene una ceguera tremenda en cuanto a quién es Dios, quién es el Mesías, cuál es su voluntad. Un pueblo que vive hundido en la religiosidad, en las apariencias, y que no conoce quién es Dios. Y Cristo va a entrar a Jerusalén en la mañana, pero de camino el verso 12 nos dice lo siguiente. Leamos todos juntos en voz alta. Al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre. Y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera: nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. En medio de situaciones relevantes, es curioso que Marcos coloque un paréntesis en donde el protagonista de la escena es un objeto inanimado, un ser vivo, una planta, una higuera. Y es que esta higuera, de alguna manera, está personificando la condición espiritual de la ciudad a la que Cristo ha de entrar. Una ciudad, un pueblo que en apariencia tiene hojas frondosas, pero que cuando buscas el fruto
no lo encuentras. Un pueblo que lo alaba y lo aclama como el Rey de Israel, pero su corazón está seco. Por eso la reflexión de nuestra tarde se titula El tiempo de recoger los frutos. Muchos de los que están aquí tienen años profesando fe en el Hijo de Dios. Muchos de los que están aquí hoy, con sus labios dicen: yo amo a Dios, yo conozco a Dios, yo he recibido a Cristo Jesús. Tienen hojas muy frondosas. Desde lejos se puede ver que son árboles frondosos con una apariencia llena de vida. Pero llega el momento en el que Cristo va a meter mano en ese árbol y espera encontrar frutos. Y yo quiero preguntarle hoy, si usted fuese esa higuera hoy, y Cristo con un deseo vivo, con un hambre de buscar los higos, se acercara a usted, ¿encontraría de usted algún fruto? Porque hoy tenemos que hablar de eso que es muy importante. Cristo viene a buscar fruto de su pueblo. Notemos algunos aspectos importantes a considerar. Dios ha enviado a su Hijo al pueblo que desde antaño lo conoció, el pueblo que recibió la ley en manos de Moisés por disposición de ángeles, el pueblo que tanto sufrió por la llegada de su Salvador. Y ha llegado el tiempo. Después de que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido. Y es tiempo de que se busquen frutos en esta higuera. ¿Cómo está usted en cuanto a su fruto en relación a Dios? Usted que profesa una fe en Cristo Jesús. Examinemos el pasaje, consideremos algunos puntos. En primer lugar, número 1, Cristo tiene un vivo deseo por encontrar frutos. ¿De quién? De su pueblo. Cristo tiene un vivo deseo de encontrar frutos en su pueblo. Y esto está prefigurado por lo que nos dice el versículo 12. Leamos todos en voz alta. Al día siguiente, cuando salieron de Betania, ¿qué dice? Tuvo hambre. Jesús de Nazaret, el Hijo de Dios, es el Todopoderoso, el Creador del universo, el eterno Dios, único, vivo y verdadero. Pero cuando Él vino al mundo, Él se humilló a sí mismo, tomó forma de siervo y, estando en la condición de hombre, experimentó las mismas debilidades de un ser humano, porque era verdadero hombre, incluyendo debilidades y necesidades como el sueño, el cansancio, las emociones y el hambre. Y el hambre de Cristo en este contexto debió ser un vivo deseo por encontrar alimento en esa higuera. Pero he dicho que eso simplemente es una personificación o una ilustración, en primer lugar, número 1, ¿de qué? De un vivo deseo por encontrar frutos en su pueblo. Llegará el momento en el que usted le dará cuentas a Cristo. Llegará el momento en esta vida en el cual Cristo, con un vivo deseo por encontrar frutos, los buscará en usted. Y yo quiero que notemos en el versículo 13 lo que dice: y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, pregunto yo, Cristo va caminando y ve a lo lejos una higuera con unas hojas grandes, frondosas, y yo quiero preguntarles, ¿creen que Él pensó que iba a saciar su hambre, sí o no? Ahí está una higuera, y una higuera tiene una función muy en particular: dar higos, dar fruto. Ahora, no sé si notan en el verso 13 que cuando se acercó a la higuera frondosa con todas sus hojas,
dice el texto, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas. ¿Cómo es posible que de lejos se vea tan frondoso, se llegue al arbolito, a la plantita, y simplemente tenga eso, hojas, una fachada, una apariencia, pero cuando buscas en él, no hay frutos? Ahora, noten qué curioso lo que dice el verso 13 al final. Pues no era tiempo de higos. ¿No parece algo caprichoso? ¿No parece algo pedante? ¿Algo grosero esperar fruto en un tiempo donde no es tiempo de higos? ¿Será acaso este un capricho de Jesús de Nazaret? ¿O será una injusticia que Jesús maldiga a esta higuera si no era tiempo de higos? No. Y les voy a explicar por qué. Porque aunque no era tiempo de higos, para estos meses, las higueras frondosas ya tenían que tener unos pequeños nódulos o botones de higo, que ya eran comestibles. ¿Se entiende? O sea, aunque no era el tiempo de los frutos ya en su pleno desarrollo, todas las higueras ya tenían que tener no solamente sus hojas frondosas, sino unos pequeños higos, unos pequeños nódulos, que muchas personas se las comían en esa condición, eran nutritivos, eran muy ricos, y esa era la evidencia que en el tiempo de los higos, la higuera iba a dar muy buenos higos. Pero Cristo revisa esta higuera y se da cuenta que es una mera apariencia, porque no tiene botoncitos. Regularmente cuando esto pasaba, era porque la planta se estaba pudriendo por dentro, se estaba secando. Su vitalidad era meramente una apariencia, una fachada. Lo cual nos lleva al punto número 2. Primero hemos dicho que Cristo tiene un vivo deseo, un hambre por encontrar fruto de usted. Y no quiero que usted tome este sermón de manera general, tómelo para usted. Cristo espera de usted fruto con un vivo deseo. Pero el punto número 2 es muy triste. ¿Qué dice? La apariencia de un pueblo fructífero, pero sin frutos. ¿Era un pueblo fructífero? No. Era un pueblo con una apariencia de vida, de prosperidad, pero no tenía fruto. ¡Hosana! Bendito el que viene en el nombre del Señor. Lo podemos traducir hoy a digno. Solo tú eres digno, sin igual en gloria. Bendito Dios. Todos los días cantamos. Podemos parecernos a Jerusalén, un pueblo con unas hojas muy frondosas, con una fachada, con una apariencia, pero que no tiene frutos. Muchos de nosotros nos hemos aprendido el protocolo de la fe, el protocolo cristiano. Vestimos como cristianos, hablamos como cristianos, nos aprendemos unos cuantos versículos de la Biblia, aprendemos el lenguaje en el ámbito cristiano, Dios te bendiga, amén, gloria a Dios, y empezamos a dar una apariencia, una fachada, pero muy probable solamente es eso. Hay de vosotros, escribas y fariseos, que son como sepulcros blanqueados. Son palabras muy fuertes, hermanos, que a la verdad se muestran por fuera hermosos a los hombres, pero por dentro están llenos de huesos de muerto. Son palabras de Jesús a un grupo de personas que tenían hojas frondosas por fuera, pero por dentro estaban totalmente muertos. Y es lo que tenemos en el punto número 2, la apariencia de un pueblo fructífero, pero sin frutos. La higuera que desde lejos manifestaba tener abundancia de hojas, y sin embargo estaba carente de los pequeños botones comestibles de higo, es la perfecta ilustración para aludir a la apariencia de un pueblo fructífero, pero que no tiene frutos. Jesús lo dijo así: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está muy lejos de mí. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a todos los que te son enviados. El Señor llorando dijo en ese momento también: hoy es el día de tu visitación, pero tu corazón está lleno de ceguera, no lo puedes entender, no lo has visto.
Punto número 2, entonces, tengamos cuidado de tener la apariencia de tener fruto, pero estar escasos de él. Una vida religiosa, una vida de exterioridad, una fachada, una doble vida probablemente. ¿Cómo está viviendo usted su vida cristiana? ¿Cómo está experimentando usted la fe en Cristo? No se trata de venir a la iglesia, hermanos. No se trata de aprenderse un protocolo. Se trata de tener una relación genuina, una relación viva con Cristo Jesús. Punto número 3. Punto número 3. La condición actual de nuestro fruto es el indicador de nuestra condición espiritual en un futuro. Fíjense que hace como 3 años con mis hermanos, con mis primos, que son casi lo mismo, quisimos sembrar como media hectárea de ajos. Nosotros vendíamos ajos hace tiempo. Y compramos semilla y toda la familia quiso sembrar una media hectárea de ajo. Nos fuimos muy contentos, rentamos un terrenito, empezamos a trabajar debajo del sol y empezamos a regar con agua las plantitas, les echamos sus químicos correspondientes y pasaron los meses y recuerdo que las hojas estaban muy frondosas, no sé si lo recuerdan los que nos acompañaron. Las hojas estaban muy frondosas, le salió una flor morada muy hermosa que es la flor de ajo, pero de repente por curiosidad decíamos, pues vamos a sacar 1 o 2 a ver cómo van. Y sacábamos el ajo y el ajo estaba muy raquítico, estaba muy endeble, estaba totalmente carente de vida, de producto. Y los que sabíamos un poquito más del asunto, estábamos totalmente convencidos de que esa cosecha era un fracaso, porque el fruto presente indicaba lo que iba a ocurrir en un futuro. Hay muchas personas aquí que no han dado fruto, jamás, o muy poco fruto. ¿Qué le hace pensar que siguiendo como sigue, las cosas van a cambiar? ¿Qué le hace pensar que su vida cristiana va a mejorar por asistir a un culto? ¿Qué le hace pensar que seguir con una vida religiosa va a hacer cambios notables en su día a día? Hay personas que viven como en un síndrome en el cual caen, suben, caen y así están toda su vida. ¿Por qué? Porque no hay un cambio radical desde lo más profundo de su corazón. El fruto actual es el indicador de nuestra condición espiritual en un futuro. Si usted y yo seguimos de la misma manera, sin entregarnos genuinamente a Cristo, sin hacer cambios notables con respecto a lo que Dios dice de nosotros, las cosas no van a cambiar. Fíjese, ¿qué personas aquí llevan más de 10 años en el cristianismo y jamás han servido al Señor? Jamás se han involucrado en la obra de Cristo. Jamás han estado dispuestos a perdonar a sus ofensores. Jamás están dispuestos a amar al enemigo, ni siquiera de tolerar los errores de los que viven en su propia casa. ¿Cuántas personas tienen una fe en el Señor o profesan esa fe y su carácter sigue siendo el mismo? Su actitud sigue siendo la misma después de muchos años. ¿Qué nos puede hacer pensar que eso va a cambiar? No. La escasez de fruto actual manifiesta que si las cosas siguen así, si a esa planta no se le da un tratamiento para que cambie desde el núcleo, desde su raíz, las cosas van a seguir igual. Las cosas no pueden cambiar. Y quiero que sigamos leyendo el versículo 13, por favor. Dice así el versículo 13. Y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, nada halló sino puras hojas, pues no era tiempo de higos. Pero repito, ya tenía que tener los botoncitos que eran comestibles. Versículo 14, en voz alta todos juntos. Entonces Jesús dijo a la higuera: nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos.
Este es el primer milagro que registra Marcos, en donde la maravilla que hace Jesús tiene que ver con una maldición, con una sentencia, con algo negativo. Todos los milagros que Cristo hizo en Marcos tienen que ver con la misericordia, tienen que ver con la liberación, tienen que ver con la restauración. Pero este es el único milagro de Jesús en Marcos y registrado también en otro evangelio, donde Cristo hace un milagro para maldecir a una planta. Es probablemente una prefiguración a la maldición que cayó sobre Jerusalén años después, en el año 70, cuando ellos tenían al Mesías frente a sus ojos, clamaron y dijeron: crucifíquenlo, dennos a Barrabás, y su sangre, la sangre de este hombre que dice ser el Hijo de Dios, caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Por eso digo que esta higuera está prefigurando muy bien quién es Jerusalén y lo que le ha de acontecer a Jerusalén, quien en el año 70 sufrió una destrucción masiva por los romanos, inició una gran tribulación nunca antes vista sobre este pueblo. Mujeres fueron violadas, asesinadas, los jóvenes fueron asesinados, los niños fueron motivo de alimentación para sus propias madres, se cometió canibalismo, y los que quedaron vivos se los llevaron cautivos a todas las naciones. Desde ese año en adelante, Jerusalén nunca ha encontrado la prosperidad espiritual y no ha encontrado su plena restauración, porque su pecado es grande. No solamente no dieron fruto, rechazaron al Hijo de Dios, aquel que podía hacer de esa higuera que se estaba pudriendo una higuera con fruto. Punto número 4, y terminamos con este punto importante. La inexistencia de fruto, y yo quiero que usted reflexione sobre usted. Si en mí no hay fruto, si en usted no hay fruto, bueno, pues la inexistencia de fruto es evidencia de que sufriremos maldición eterna. ¿La salvación es por obras? No, es por gracia, por medio de la fe en Cristo. Pero si alguien dice que ha creído en Cristo, que ha sido salvado, pero nunca da fruto, es evidencia de que esa persona no ha sido salva. Es evidencia de que esa persona no conoce a Cristo, que no ha pasado de muerte a vida, que no ha nacido de nuevo, que vive engañado, engañada, pensando que porque repitió una oración, pensando que porque se bautizó, pensando que porque la familia de él o de ella es cristiana, ellos también. Y no. Quien no da fruto está manifestando que no tiene a Dios en su corazón. Es la analogía de la higuera. Está frondosa por fuera, pero como no da fruto, esa es la evidencia de que esa higuera se está pudriendo, se está secando desde la raíz, se está pudriendo desde lo más profundo de su tallo. Es una plantita que no tiene vida, es una mera fachada. Y por eso, hermanos, esto es muy peligroso. Porque no solamente es que Cristo se ponga triste y lamente de que no tenemos fruto, sino que lo que le espera a todo árbol que no da buen fruto es la maldición eterna. Nunca jamás coma nadie fruto de ti, dice el texto. Vean capítulo 11, versículo 20. Vamos a saltar un poquito dentro de 15 días a lo que estudiaremos. Y pasando por la mañana, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose, le dijo: Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Es lo que va a sufrir toda persona que no da fruto. ¿Cuál es el consejo? ¿Que le eche ganas? No. Si no da fruto, el consejo no es que le eche ganas. El consejo es: acérquese a Jesús. Clame a Cristo en fe. Confíe que alguien ya murió por sus pecados, el Hijo de Dios, para que Él le dé vida y usted pueda dar mucho fruto. Número 4, repito, la inexistencia de fruto
es evidencia de que sufriremos maldición eterna. Por favor, busquemos Mateo 3:10. Hubo un hombre llamado Juan el Bautista, un predicador austero, un predicador muy pobre, un predicador peculiar porque en medio de la escasez espiritual, lejos de acercarse al templo o a la plaza de la ciudad, predicaba desde el desierto: arrepiéntanse, porque el reino de Dios está a las puertas, está cerca. Un hombre que predicó del Mesías diciendo: el que viene después de mí es primero que yo, del cual ni siquiera soy digno de desatar la correa de su calzado. Y Juan era un hombre de Dios, a pesar de que parecía un lunático, un indigente. Toda la provincia y toda la gente de alrededor del Jordán venía al desierto, a la orilla del río Jordán, para escuchar al profeta Juan, y muchos se bautizaban, confesando públicamente sus pecados. Pero los fariseos y los religiosos de la época, que tenían hojas frondosas, una ropa elegante, un conocimiento de la Torá de Dios, se acercaban para ver al profeta, pero no se bautizaban porque ellos pensaban que no tenían pecados, porque ellos no se consideraban injustos o no pensaban necesitar confesar sus pecados, porque ellos en su mente tenían una mentira: nuestra religión es suficiente, somos hijos de Abraham. Y Juan les dice en el versículo 10, todos juntos: y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. La inexistencia de fruto es evidencia de que sufriremos la maldición eterna. No se trata de que sea un cristiano carnal durante 30 años, 20 años. Se trata que muy probablemente esa persona no conoce a Dios. Porque el que no ama, no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Cristo también dijo en Juan 15, versículo 1 en adelante. Escuchemos el Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 1 en adelante. Usando una metáfora, o más bien una analogía, Cristo dice lo siguiente: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. La vid era simplemente la planta de las uvas. El labrador es aquel que va, cultiva y cosecha las uvas. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano, el pámpano es el racimo donde nacen las uvas. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, ¿qué dice? Lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. 4. Juntos. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Pregunto, ¿por qué alguien no da fruto? Es muy sencillo. O es un hijo de Dios que dio fruto en su momento y su comunión con Dios está mal, se ha despegado de la vid que es Cristo, y si nunca ha dado fruto en ningún momento, esa persona nunca ha permanecido en la vid. Necesita estar en Cristo Jesús. Versículo 5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. El que en mí no permanece, será echado fuera como pámpano, y se secará, y los recogen,
y los echan en el fuego y arden. Un mensaje que debe ponernos a reflexionar. ¿Es su vida cristiana una vida meramente religiosa? ¿De exterioridad? Hay personas que abren su Biblia como un amuleto en la casa, pero nunca la leen, no la reflexionan, no lo ven como alimento necesario, que piensan que escuchar la palabra el domingo es suficiente, piensan que es como una pila que les da semana a semana la predicación. Hay personas que piensan que por escuchar alabanzas bonitas en casa, por usar ropa decente, por tener un vocabulario más educado, conocen a Dios. Evitemos la religiosidad, evitemos la exterioridad y conozcamos a Cristo de corazón, para que nuestra vida, sin esfuerzo alguno y de manera natural, empiece a dar fruto. Porque en Cristo Jesús, ni ser un religioso judío o ser un pagano gentil cuenta o vale algo. Lo que vale en Cristo Jesús es una fe verdadera que obra por el amor. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos muchos milagros, en tu nombre profetizamos. Y entonces yo les diré, nunca os conocí. ¿Conoce usted a Dios o tiene conocimiento de Dios solamente? Yo sé que es un mensaje duro, hermanos, pero es un contexto que amerita advertir con amor la condición eterna de aquellos que no conocen a Dios. ¿Conoce usted a Cristo Jesús? Le animo a que hoy reflexione y que si usted dice probablemente no lo conozco, hoy venga a Cristo en fe y le diga, Señor, sálvame, perdona mis pecados, quiero que tú me ayudes en mi incredulidad. Cristo dijo, al que cree todo lo es posible, pero un hombre angustiado con sinceridad le dijo, creo, Señor, pero por favor ayuda mi incredulidad, ayúdame a creer. Tal vez usted dice, no puedo creer en Cristo, me cuesta. Dígale a Cristo con sinceridad, ayúdame a creer. Pero también le animo a que leas la palabra de Dios, porque la fe viene por el oír, y el oír de la palabra de Cristo. Hay un mensaje de amor y salvación para usted, que Dios le amó y murió por sus pecados en la cruz en la persona de Cristo, que resucitó al tercer día y hay una esperanza de resurrección, que en Cristo Jesús hay salvación gratuita por medio de la fe. Señores, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. El que a mí viene, dijo Jesús, yo no le echo fuera. Cristo no solamente quiere que dé fruto, antes de eso quiere que usted crea en Él, que le conozca para que usted pueda dar fruto de manera natural. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y si el Espíritu Santo es como un río de agua viva que nos da vida eterna, prosperidad, entonces vamos a dar fruto. Pero es necesario que experimentemos una regeneración en nuestro corazón. Hagamos una oración para darle gracias a Dios por su palabra. Gracias, Padre Santo, por todo lo que nos has permitido el día de hoy. Bendice tu santa palabra en el corazón de los oyentes. Llévanos con bien a nuestras casas y permítenos hacer cambios notables en nuestra vida, Señor. Confiando en tu poder, confiando en tu gracia, lo podemos lograr, Señor. Te lo agradecemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.